Hola, ¿qué tal? Pues buen día. Estoy aquí muy contenta, muy orgullosa de estar aquí en un conversatorio con Mayra Rodríguez, amiga, compañera de lucha. Ella también es conversa en el sentido de que, pues a lo mejor era pro aborto, pro choice, y de repente pues les llegó el llamado, el despertar y ahora pues defiende la vida en toda etapa de desarrollo con muchísima convicción. Y pues bueno, Mayra, estoy tan feliz de haberte conocido y de poderte entrevistar. Y tengo todas las ganas y los deseos, el anhelo de que mis compañeros de lucha pro vida en México te conozcan. Entonces, platícanos, porque sé que eres mexicana. ¿Dónde naciste y cómo fue tu infancia y tu adolescencia? Pues nací en la Ciudad de México, Ale. Yo nací, le digo, no se puede ser más mexicano que yo. Nací en Centro Médico La Raza, Ah, ¿no? Cerca de la Basílica de Guadalupe. A mí me gusta contarle a la gente que era de esos niños que tuvieron la fortuna de ir seguido a escuchar la misa en la Basílica de Guadalupe, hasta el punto que de adolescente decía mi mamá, otra vez a la Basílica, y hoy te dan tantas ganas de poder regresar, ¿no? Una vez al año no me es suficiente, pero mm. crecí en el norte de la Ciudad de México. Sabes, mi madre era trabajadora social en México, trabajaba en Centro Médico La Raza y otros hospitales. Yo crecí en esos pasillos, ¿no? Crecí corriendo por esos pasillos, una época donde los hospitales eran más relax, como les podemos decir, ¿no? Y yo me acuerdo que hasta subía con la compañía de trabajo de mi mamá al cunero a ver a los bebés nacer, y esa parte de mi historia hace a la gente comprender menos lo que pasó después, ¿no? Pero a lo que trato de llegar es que desde chiquita tuve una pasión por la salud de las mujeres, porque sentada en la oficina de mi mamá, ella como trabajadora social en plena Ciudad de México, en un hospital del Seguro Social, tú te imaginas las historias que escuchaba, ¿no? Y de chiquito empiezas a escuchar el abuso a las mujeres, el dolor de las mujeres, ¿no? Entonces me creció una pasión. Tan es así que yo allá en México estudié para laboratorista clínico en el Politécnico porque yo quería ser doctora, ¿no? Era mi sueño ser doctora. Y esa fue mi infancia, ¿no? O sea, tuve una infancia, digamos, normal. Mi madre fue muy luchadora, vengo de padres divorciados desde que yo era pequeña. Tenía 3 años cuando ellos se separaron. Mi padre nunca vivió con nosotros y casi no lo vi de mi infancia. Entonces, pues creces con una mentalidad, ¿no? Ya de pelear por las mujeres, ¿no? Desde tu mamá, las que viste ahí sufrir y todo eso. Y pues sí, así fue mi infancia hasta que emigré a Estados Unidos, ¿sale? ¿A qué edad emigraste y a dónde te fuiste? Emigré a los 18 años al estado de Arizona, muy en contra de mi voluntad, ¿eh? Yo era de esos mexicanos que, no, yo qué voy con esos gringos, yo me quiero quedar aquí. Ujú. Pero la violencia ya estaba muy fuerte en Ciudad de México, bueno, en todo México, si recuerdas, estoy hablando del 94, cuando lamentablemente en México hubo un levantamiento y un problema y una recesión muy grande. No mataron al que iba corriendo para presidente y todos esos problemas, Colosio. En esa Entonces, época, la Ciudad de México era la más peligrosa y sí, provincia era segura. Hoy en día, bien, tanto la es al revés. ciudad como casi todos demás, casi todos, no todos los estados, pero casi toda la provincia ya es peligro. Es triste porque se ha avanzado Sí. mucho la criminalidad. Muchísimo, he escuchado muchísimas historias. Fíjate que aquí yo que vivo en la frontera nos mandan un comunicado de que no puedes cruzar, como si quiero ir a Hermosillo, Sonora, no Ujú. puedo ir después de las 5 de la tarde, dice el gobierno de Estados Unidos. Tienes que ir en la mañana y llegar a una ciudad del día. Es triste saber eso, ¿no? Porque antes yo iba a Hermosillo cada rato y no nos daba miedo viajar de noche o así, y ahora ya te dicen, no, tienes que llegar antes de que oscurezca Hermosillo. Entonces es poquito triste saber que México se encuentra en esa situación, pero en ese entonces la Ciudad de México ya era violenta y mi mamá decidió venirnos para acá para estar más seguros, ¿no? Especialmente mi hermano sufrió un secuestro express en Ciudad de México, y eso fue lo que yo creo a mi mamá le dijo, ok, no, no podemos seguir así, ¿no? Sí. Entonces nos venimos a Estados Unidos, como te decía, muy en contra de mi voluntad. Yo Ujú. era feliz en Ciudad de México a pesar de eso, ¿no? Amo esa ciudad, de verdad. Entonces,
Llegando aquí, pues obviamente como muchos inmigrantes, yo traía mi visa de turista, pero no es suficiente para poder ir a la escuela y cosas así. Me conforme, terminé la high school, y a pesar de que había terminado la prepa en México, terminé la high school aquí también para tener ese certificado. Atendí el colegio comunitario, que es como un nivel, digamos, universitario, pero algunos clases para manejar negocios del medio de la salud. Obviamente ya tronqué mi sueño de ser doctor porque es carísimo aquí, ¿no? No existía ningún tipo de ayuda como la de los soñadores que hay ahora. Entonces, con todas esas cosas, pues me dediqué a lo que muchos inmigrantes, ¿no? El trabajo que caiga, ¿no? Tenía un sueño que era ayudar a las mujeres, pero pues en esa situación no es tu país, tienes que trabajar con lo que te caiga. Y aparte, no sé si hablabas el idioma. O sea, llegaste a los... Eh, Traía poquito inglés porque en donde iba yo allá en el casco de Santo Tomás había una escuela que nos enseñaba inglés en las tardes, pero igual tú te crees en México que hablas inglés, no llegas acá y no entiendes ni papa, ¿no? Entonces obviamente ir a la high school me ayudó muchísimo porque ahí logré aprender mucho inglés, porque en ese entonces no dividían a los niños que venían de otros países. Hoy los dividen mucho, los meten a otros salones, como inglés como segunda lengua, le llaman al programa, y yo creo daña más, porque a mí me aventaron ahora sí que a los lobos con los demás, con los demás muchachos de la prepa, y agarras el idioma porque lo agarras, ¿no? Porque La si no, escuela ¿cómo de te la defiendes? vida a palazos te lo enseñó, pero lo aprendiste Así es. muy bien porque déjenme decirles que yo he escuchado a Mayra dar conferencias en inglés, en conferencias, en congresos pro vida, con grandes personalidades, ella en el escenario. Y habla el inglés de una manera extraordinaria, fluida, que digo, envidia, dicen que no hay envidia de la buena, pero créeme que yo te tengo envidia de la buena porque yo algún día quisiera hablar así como tú lo haces de bien. Entonces, me consta que el inglés lo tiene ya como debajo de la piel, debajo de la Ay, gracias, dale. Y las bromas, ¿no? Que a veces solo los mexicanos entienden, ¿no? Las bromas que Marta, digo yo el vi que te mexicano. entendían todos los gringuitos cuando hacías tus chistes, todos, porque había un montón de chavitos gringos ahí. Bueno, pues creo que yo era la única extranjera junto con Sara. Entonces, pues sí, no, la verdad que muchas felicidades porque como mexicana me da mucho orgullo saber que hay una compañera, compatriota, o sea, ¿no? Es paisana que está dando la lucha en otro país porque pues te tocó irte ahí desde chiquita y que a pesar de todo lo que dicen que odian a los migrantes y que no sé qué, pues tú eres un ejemplo claro de que ahí el que quiere trabajar sale adelante, no importa la nacionalidad que tenga, ¿no? Así es, así es muy complejo eso de, yo la verdad te voy a decir, viví en un estado que le han llamado racista desde siempre y no te puedo decir que sufrí ningún racismo por parte de personas. Es más, te voy a decir algo, Ale, yo he sufrido más racismo aquí en Arizona de hispanos y de personas de la raza negra que de blancos. A mí me ha tocado ser atacada por personas de la raza negra, ¿no? Que siempre andan diciéndonos que los mexicanos somos basura, o los mismos latinos, ¿no? Como latinos de otros países, ¿no? Centroamericanos, ¿no? Que siempre un rechazo contra el mexicano aquí en Arizona. A mí me ha tocado más racismo que de personas blancas, ¿eh? Aún en la escuela, recuerdo que los maldosos no eran los gringos, güeritos en la escuela, eran los de los mismos mexicanos, los mismos chicanos, ¿no? Que siempre estaban ahí como echándose tierra unos a otros. No, entonces es muy complejo. El racismo creo que es muy complejo. Todos los batallamos. Los güeritos como tú también sufren racismo, ¿no? Yo le digo un ejemplo bien claro. Las mujeres más secuestradas y traficadas son blancas y nadie lo dice porque son a las que más venden a nivel global, ¿no? Y nadie lo dice. Ya que lo dices, Entonces, es verdad, o sea, bueno, es decir, ahí está güerita privilegiada, bueno, porque me han dicho, ¿no? Es que eres güera y privilegiada. Oye, bueno, para empezar tengo peróxido, ¿no? Soy castaña y con canas ahora. Segundo, desde chiquita que mi mamá me mandaba al mercado, yo vivía en Tlaxcala y me mandaban a mí al mandado y sí me daba cuenta que, o sea, bueno, ni siquiera me di cuenta, se dio cuenta la señora con la que yo iba, que me acompañaba, y me decía, ¿sabes qué? Ya no pidas tú la verdura porque nos la están dando más clara porque eres güera. Entonces ya yo tenía que estar callada
porque toda la fruta y o sea, si el jitomate estaba en, no sé, en 20 pesos, a mí me lo vendían en 28, ¿no? Y que si el limón está en 10, me lo vendían en 15. Y digo, y son pequeños detalles, igual vas en el camión, porque yo fui estudiambre, estuve en el camión, en la combi, en el taxi, y ya la máquina, o sea, no saben el acoso, porque un amigo, el hijo de una amiga me decía, ay, es que ya cuando le empecé a platicar todas las cosas que me pasaron de joven, ya se quedó así, digo, pues es que ustedes piensan que, o sea, que no, o sea, aquí a todos nos toca, o sea, aquí nadie se salva de ser discriminado, a No, todos, la discriminación no respeta raza, color ni edad, a ni todos. estatus social. A todo el mundo le toca. Entonces, la verdad es muy complejo, ¿no? Creo que lo que importa aquí es dejar de hacernos las víctimas, ¿no? Y eso es creo que parte de mi historia, ¿no? Porque mira, Ale, yo estando en un país que ya no era el mío, con ganas de querer ayudar, pero siendo inmigrante, llega una amiga mía y me dice, hey, ¿a ti te gusta eso de las cosas médicas y te gusta sacar sangre? Porque yo le comentaba que era mi parte favorita en la escuela, en el Politécnico, para las prácticas de laboratorista. No, ¿Por qué no vienes a trabajar conmigo? Y yo le dije, ok, ¿y ahí qué hacen? ¿Ayudan a las mujeres? Ok, ayudan a las mujeres. Sí, ayudamos a las mujeres. Yo conocía muy poquito de lo que es la IPPF en México, aquí en Estados Unidos, Planned Parenthood. Yo no sabía mucho de ellos. Mi amiga trabajaba ahí y ayudaban a las mujeres. Eso es lo que yo sabía, ¿no? Era un área de salud, era una clínica, ¿no? Es todo lo que yo sabía. Entonces, yo digo, ok, dice ella, pues necesitan personas como nosotros porque quieren atraer a la comunidad hispana, al inmigrante, a las clínicas. Y pues tú dices, o sea, imagínate, quieren ayudar a las mujeres de mi raza, me quieren dar trabajo a mí y quieren que hable español. ¿Te imaginas salir como inmigrante y sí, dices, como me dirían, gané la como anillo lotería? al dedo, como Me anillo. gané la lotería, ¿no? Voy a estar trabajando en el área médica, que siempre ha sido mi sueño, ayudando a mi propia raza, ¿no? Y hablando mi idioma, porque es lo que ellos quieren, alguien que hable español. Pues llego a las puertas de Planned Parenthood y recuerdo que te conté algo que a ti te gustó mucho ese día que estuvimos ahí sentadas con Sara y una velada muy bonita que tuvimos durante la Marcha por la Vida en DC. Y fue que cuando yo llegué, la gente que estaba rezando afuera, la señora me dijo, no entres. Y yo dije, ay, esta vieja loca, yo mejor entré, ¿no? Porque ¿y esta señora que dice, no? No entendía yo por qué estaban ahí. Yo le pregunto a la de recursos humanos, oye, ¿y esa señora qué? ¿Por qué está ahí? Ah, no te preocupes, es que no está de acuerdo en cosas que hacemos. Y ella rápido me pregunta, ¿tú qué opinas del aborto? Yo contesté, Ale, en ese entonces creí como buena católica mexicana, yo no me haría uno, pero si alguien más lo hace, allá ellos, ¿no? Yo no soy quien para meterme en su decisión, no soy quien para juzgarlas, pero yo no me haría uno. Ella me dijo, muy bien. Y entonces yo rápido pregunté, pero yo no voy a hacer abortos, ¿verdad? Y dijo ella, no, tú vas a trabajar del otro lado. Y eso me recuerda a lo que vive México con la IPPF, con MexFam, ¿no? Y Mary Stops, ¿no? MexFam es el lado que ayuda a las mujeres con anticonceptivos, con papanicolados, con exámenes preventivos, y el Mary Stops es el abortista de México. Creo que así lo he entendido. Pues así más o menos, pero aquí era Mexfam, Plan Parenthood junto. Mexfam empezó dando clases, pero con Yeah. esas clases de Mhm. educación sexualizada, o sea, Mhm. hacen mucho daño. Eh, Mhm. y efectivamente con las pruebas, ¿no? Con los, se me fue, Mhm. no, con los anticonceptivos regalados, con Mhm. algunas pruebas. En la Ciudad de México llegaron a tener 5 clínicas de aborto y creo que Mhm. fueron cerrando, ya nada más tienen Yeah. 3. Mhm. Pero efectivamente el mercado es Mary Stopes. Es Mary Stopes Sí. quien, o sea, me imagino que es así como lo hacen en Estados Unidos, que unos juegan a ser los que previenen y otros juegan a ser los que ejecutan cuando no sirve la prevención, ¿no? O Claro, sea, porque vamos a volver. Mary Stubbs es la hermana de Planned Parenthood. Fueron fundadas juntas por Margaret Sanger, ¿no? Ese sería totalmente otro video donde le demos a la clase a la gente me de cómo encanta. empezó Mary Stubbs y Planned Parenthood, ¿no? Pero son afiliados, ¿no? Es el mismo dinero, ¿no? El mismo dinero que ahorita Trump volvió a quitarles, ¿no? Pero este es así yo fui contratada para el otro lado, ¿no? Entonces, mira, es fácil caer en que este es positivo, que fue lo que pasó en México. Llega
esta empresa y dice, vamos a dar educación sexual comprensiva para que los jóvenes entiendan que el embarazo, pero en realidad estaban promoviendo, Ale, a mí me empezaron a mandar a comunidades de hispanos, de latinas, de inmigrantes, donde yo iba a promover el sexo seguro, ¿no? Recuerdo que cuando tenía a los grupitos de la comunidad de jóvenes de secundaria o prepa, yo tenía mucho metido en la cabeza hablar de abstinencia, no nada más por el embarazo, sino por muchas enfermedades transmitidas sexuales, ¿no? A mí Claro. siempre me apasionó el virus del HIV o VIH en México, creo que es al revés, VIH por la complejidad que había sobre el virus, de cómo ataca el cuerpo y cómo se reproduce y lo muy fatal que es ese virus, ¿no? Desde que yo estudiaba allá. Entonces, yo promovía la abstinencia, pues no vas a creer que a mí me regañaron. Me dijeron, Mayra, no, tú vas y promueves algo que no vendes. Así me dijeron, Ale. Y yo le dije, pero sigue siendo el método 100% seguro. Pero ya tienen a su mamá que diga eso. Tú no eres su mamá. Tú estás ahí para promover lo que tú das en tu centro, no lo que tú no vendes. La Ellos abstinencia no no se les vende. importa que un niño de 12, de una niña de 13, que no tienen la madurez aquí, se meten en problemas. Es, tú vendes Correcto. que en su casa los eduquen. Que digo, ojo, porque también creo que esto es un recordatorio más de que en casa tenemos que educar, porque si no, por eso siguen vendiéndole a los chavitos, ¿no? Porque en casa no estamos trabajando frente a la maldad organizada. Es lo que yo le digo en algunas conferencias a los padres, le digo, no permitas que sea una Mayra la que mandaron, porque si yo te dije las veces que yo enseñé a un niño de 12 años a ponerle un condón en un plátano en esas charlas, ¿no? En lugar de que fueran sus padres los que hablaran con ellos, el mensaje va a ser el que llegue primero y va a ser al beneficio del que llegue a dar el mensaje, ¿no? El beneficio del padre es la protección de sus hijos, ¿no? El beneficio de alguien, de una empleada de estas industrias, es el vender. ¿Por qué? Porque ahí entonces se le invita a los chavitos a decirle, hey, cuando salgan de la escuela pueden pasar por condones, pueden pasar por material de información, es gratis, tus papás no tienen ni por qué enterarse. ¿Tú Mm. recuerdas, Ale, que la promoción que había en una campaña cuando en México donde decía, si alguien te dice no le digas a tus papás, ojo, Así no es. debes de ocultarles nada. Sin embargo, estamos en un mundo donde esta empresa viene y dice, no les digas a tus papás, escóndeles que tomas pastillas, escóndeles que tienes un aborto, escóndeles que vas por condones, Y ahora ¿no? es aquí en México, porque hay gente que dice, bueno, eso es allá, bueno, acá. Ya es Ujú, igual, en los libros de texto les dicen, ¿sabes qué? O sea, sin coerción, sin limitación de los padres. En los libros de texto les remiten a páginas de internet en donde les dan toda esta información de no le digas a tu papá, ve por tus condones gratis. La NOM 047 estipula que a partir de los 11 años, niños y yep, niñas pueden ir por condones y por métodos yep, anticonceptivos sin que se enteren sus papás. Entonces, así es. no lo vean como que, ay, Mayra vive en Estados Unidos y le tocó a ella. No, eso sucede aquí. O sea, eso sucede aquí en nuestras narices y no nos damos cuenta. Y sí, Ya, el porque mundo es la está... misma empresa, Ale, la misma empresa que hizo eso aquí en Estados Unidos se fue a México y a otros países a promover esta liberación sexual de los menores, ¿no? Por llamarle así, Oye, pero ¿no? ¿cómo han tenido éxito? O sea, a mí lo que... Digo, ya sé cuál es la respuesta, pero ¿por qué lo hicieron tan bien? O sea, ¿cómo fue que pudieron hacer tanto en 40 años? O sea, está increíble, ¿no? Todo, o sea, que te juntaran a los niños y que dejaran que Mayra hablara de condones. O sea, tú a veces vas a una comunidad y quieres hablar de algo religioso y no te quieren juntar a los chamacos, pero hace 20 años, hace 30 años, tú pedías chavos para hablar de algo de la Planned Parenthood. O sea, ¿por qué? O sea, ¿tú qué crees? Dame, o sea, Mira, ¿por qué? la cantidad de dinero detrás de esta empresa es demasiada. El motivo por el que lo hicieron, que era un principal motivo, control de población, ¿no? Controlar a a la población. Segundo, hemos aprendido del movimiento marxista que si controlas a la juventud, controlas el mundo, ¿no? Mm. Entonces, tenemos que entender que China nos enseñó eso cuando reclutaban a los niños para ser soldados desde muy pequeños, bajo la época de Mao.
¿no? Donde Mao vino a liberar a las mujeres y a los niños de la opresión de los hombres, cuando en realidad solo estaba creando un ejército comunista, ¿no? Entonces tenemos que aprender que todo esto de controlar a los jóvenes y a los niños y ponerlos en contra de sus padres, para empezar, aunque sonemos ahorita muy, como nos dice la gente, Apocalípticos, muy apocalipsis de última derecha, como dicen, ultraderecha. ultraderechas, pero tenemos que entender muchas cosas del comunismo, Ale, para entender por qué estamos hoy donde estamos, ¿no? Y entender la similitud que había entre Mao y la forma en que se mueven organismos como Planned Parenthood, la ONU, el WHO, ¿no? Yo es algo que no entendí en esa época, si te soy honesta. Yo defendía capa y espada a la IPPF, ¿no? Yo me peleaba con personas, amigas, familiares por defenderlos, ¿no? La liberación del cuerpo de las mujeres. Yo fui a las comunidades hispanas con los inmigrantes a decirle a las mujeres, hey, tú no tienes ni por qué pedirle permiso a tu esposo de usar anticonceptivos. Es más, si te embarazas y tú no quieres, no necesitas ni avisarle que abortaste. Tú puedes venir y nosotros te enseñamos cómo esconderle el aborto a tu esposo. Cuando hoy entendiendo cómo funciona un matrimonio y digamos, quitando la religión a un lado, Ale, soy católica, obviamente me mueve mi religión, le guste a quien le guste, no es por Dios que hago lo que hago, pero quitando la religión a un lado, a un terapeuta de matrimonios diría que un matrimonio debe tener confianza 100% para que funcione. Y viene esta industria a decirle a la mujer, tú escóndele a tu esposo el anticonceptivo, tú escóndele el aborto, es lo opuesto de un buen matrimonio, ¿no? Es lo opuesto de querer tener a la mujer bien y en su casa, en su hogar, en un hogar que sea armonioso, ¿no? Y de la misma forma, Ale, fíjate, yo estaba casada, ya había empezado mi familia, y de la misma forma, tú has escuchado a Sarah Winter cómo el feminismo se mete y te empieza a enseñar a ser una mujer así como con la espada envainada, decimos Empoderada. los mexicanos, empoderada, ¿no? Entonces, tú llegas a tu lugar de trabajo, que prácticamente es tu otra familia, compartes tus problemas de casa y yo me acuerdo que llegaba yo y me quejaba del marido y ella, no, no te dejes, tú no te dejes, ¿no? En lugar de decir, hey, no, habla con él, ¿qué pasa? ¿Por qué no sé, no? Yo me acuerdo que uno de los problemas que tuve mucho con mi matrimonio anterior fue que él no quería que yo trabajara tantas horas, ¿no? Entonces, en lugar de entender que él quería que yo le dedicara más tiempo a mis hijos, porque en realidad él ganaba más y yo no, y era lo lógico, ¿no? eh, yo lo veo, me quiero oprimir, meterme en mi casa. Y yo me acuerdo que te comenté que venía con un trauma de niña, de hijos de divorciados, porque mi mamá desde chiquita me metió, no dependas de un hombre porque los hombres se van y te dejan, ¿no? Y te dejan sola con tus hijos, ¿no? Y luego, ¿qué haces? Entonces en mi cabeza es like, no, o sea, tú quieres quedarme aquí, que un día te vas a ir y yo qué, voy a quedar sin trabajo, sin cómo salir adelante. No, estás loco, tú no vas a decir cuántas horas tengo que trabajar, ¿no? En lugar de tener un diálogo y llegar a un acuerdo como matrimonio, tú llegas con la espada envainada y es lo que hace este mundo, ¿no? Este mundo de liberación femenina que no debes, en lugar de tener un diálogo, tú debes de ser tu propia persona y le guste a quien le guste, ¿no? En lugar de un equipo. Pues bien, así me la pasé muchísimos años, Ale. Era tan buena en mi trabajo, hoy lo digo, tan buena vendiendo el aborto y la idea del aborto, que como inmigrante avancé mucho en esta empresa. Tuve el puesto de entrenador a nivel estatal. Yo entrenaba a todos los que eran contratados en Arizona por 2 años. De ahí me hicieron directora del primer centro. Y ahí también seguía entrenando personas, pero ahora también era directora. De ahí me dieron la dirección de otro centro, ya era yo la directora de 2 centros, Flagstaff, Arizona y norte de Phoenix. Me dieron el premio a la empleada del año, o sea, yo promoción tras promoción tras promoción, ¿no? Imagínate como inmigrante, como mujer, cómo me El sentía, ¿no? O sueño. sea, me empoderaba.
El sueño de haberte superado y que a pesar de no tener los papeles, porque seguía siendo ilegal, ¿no? Bueno, no sé si se dice ilegal, es que es muy feo eso decir que una persona es ilegal. Más bien dicho es indocumentada, Indocumentado. ¿no? Era sin, Ya, estaba sí, sin no papeles. tenía mis documentos. Sí, porque mi visa de turista expiró y no tenía permiso de trabajo, ¿no? Entonces, eres alguien sin documentos, ¿no? Sí, entré legalmente a los Estados Unidos, pero eventualmente ese permiso se expiró y me quedé como muchas gentes pasa, ¿no? El día de hoy. Entonces, así me contrató Planned Parenthood, ellos sabían mi situación migratoria, no les importó y eso era parte de lo que yo agradecía de esta empresa. Y mírale, esa parte es lo que te hace sentir como inmigrante, estás agradecido con alguien que te quiso contratar así y que no le importó tu estatus migratorio, los ves como los ángeles, ¿no? Ellos Sí, realmente quieren mi bienestar, me quieren a mi gente, ¿no? Porque no entiendes todavía el trasfondo que hay detrás de eso y no lo entendí, Ale, hasta que con el premio a la empleada del año me llega la promoción de encima de mis dos centros que ya dirigía, ser la directora del centro de abortos más grande de Arizona. Yo te voy a decir que cuando ellos me propusieron ese trabajo, yo dije, no, gracias, paso, paso sin ver, como decían los mexicanos, porque la idea de yo tener que dedicarme a algo que yo veía que era tan problemático, los, yo escuchaba que los abortistas se sentían dioses, ¿no? Eran estas personas egocéntricas, narcisistas, muchos de ellos, que no podías ni lidiar. Se hace que los doctores son conocidos por ser difícil de lidiar, pero los abortistas más, ¿no? Y cómo no, imagínate, ellos escogen quién muere y quién vive. De ahí que los empleados, era una retención de empleados pésima, nadie nunca quiere trabajar ahí, pues ¿cómo van a querer trabajar ahí? ¿No? Y la apesta a muerte, ¿no? tercera, Ujú. ya, y la tercera, que las pacientes eran muy difíciles de lidiar, pues claro, no eran pacientes que venían a un lugar contentas de estar ahí. ¿Quién puede estar contento de estar en un centro de abortos? Yo no quería ese trabajo, yo la verdad les dije, no, gracias. Y me dijeron, bueno, pues Trump era el primer término de Trump, ¿no? Ahorita ya estamos en el segundo. Y Trump va a entrar y nos va a quitar los fondos de ayuda y vamos a empezar a cerrar clínicas. No te garantizamos que puedas tener trabajo. En ese momento yo seguía sin documentos, dije, ¿a dónde voy a ir? Si yo me quedo sin este trabajo, ¿qué voy a hacer? Haces miles de excusas, ¿no? Y al final acabé aceptando la posición de director del centro de abortos, ahora con 3 centros bajo mi mando, Ale, y te puedo decir que muy contrario a lo que la gente ha de sentir cuando yo digo lo siguiente es, fue lo mejor que me pudo pasar, Ale. Dios sabe por qué hace las cosas y la gente dice, ¿cómo puedes decir eso? Porque yo estaba tan ciega a la realidad del aborto, Ale, porque lo vendía, Sí, ¿no? Yo vendía lo que a mí me explicaron y lo que ellos me explicaron, yo lo explicaba y realmente no sabes el trasfondo de lo que es el aborto hasta que estás dentro de esa industria y miras. Yo hoy me pregunto cómo tanta gente que está dentro de ahí y ve lo que yo vi puede seguir tan ciego a la realidad, ¿no? Porque gracias a Dios que ese trabajo, Ale, a mí me abrió los ojos. no. O sea, en las otras dos clínicas eran de prevención y te Así es. hicieron directora de la tercera, que en esa sí se hacían los abortos. Te siete tocó días de la limpiar semana. los 7 días. Obvio, cobran, o hay unos que son gratuitos cubiertos por el sistema de No, aquí en Estados Unidos no se cobra solo el seguro médico o dinero en efectivo. En ese entonces cobraban 525 por un aborto, $525 por un aborto de 6 a 12 semanas y por cada semana aumenta $130. Hoy el precio ya es como $600 y cada semana aumenta $140. Por ejemplo, si son 13 semanas serían 740 y y por así va ejemplo, subiendo. una chiquita con 7 meses de gestación, que serían 21 semanas, ¿cuánto paga? O sea, más de $1,000. Sí, alrededor de unos casi $3,000 pagarían. Y tristemente ya son abortos que ya se están empezando a realizar en el estado donde yo estoy ahorita, por culpa de unas leyes que perdimos en noviembre. Sí, creo que Arizona es como Nueva York, ¿no? Hasta un día antes del Ya, parto pueden hacer ya. el aborto. Ujú. Sí, Podría ser un parto inducido y dar esa criatura en adopción a los 7 u 8 meses de gestación, ¿no? Pero
Correcto, pero pues ya ves, de hecho, empujamos mucho una legislación donde si un bebé sobrevive a un aborto, sea auxiliado con los servicios médicos y los demócratas votaron todos en contra de, ¿no? O sea que si nace un bebé Se le deje morir. temprano, ujú, Se le deje morir si la mamá no quiere. No o quiere. aunque quiera, a veces sale. Si el médico decide que es demasiado el costo médico, que es demasiado los riesgos, aunque ella diga que sí, ellos pueden decir que no porque la ley especifica que él toma la decisión o la mamá. Para Y hacer algo que todo el mundo decía, es que esto es entre el doctor y la mamá, esto es entre el doctor y la mujer, no se dieron cuenta que dejaron sin ninguna protección ni derecho a las mujeres, ¿sale? Porque de hecho la ley, muchas de estas leyes constitucionales dicen que nadie puede demandar al abortista. eso está terrible y yo creo que me doy cuenta del grave avance de un estado totalitario en el que ya la voluntad del ciudadano no importa. Es el Estado, a través del médico, el que decide si vale la pena invertir en salvarle la vida a alguien. Así es. Es muy triste esto que no lo sabía. La verdad es que lo desconocía. Y pues bueno, señores, estamos dos pasos atrás de Estados Unidos. O sea, todo lo que se hace allá se hace aquí. Entonces, Dos pasos, ¿no? Ale ve Chihuahua. A mí me sorprendió porque yo tantas veces estuve diciendo, hey, tenemos que activarnos para Chihuahua y mira ahorita dónde estamos en Chihuahua, ¿no? sí, A los pasos agigantados de que sea el primer estado que legalice el aborto, tengo entendido, a los 9 meses sin ningún motivo ni razón. Ya no es como en los otros estados que es por violación o problemas de la madre. Aquí sí es el estado que está abriéndole la puerta, ¿no? Y fue la casualmente el Suprema estado, Corte. Fue la Suprema Corte que el año pasado, la Corte, Gire, que es otra cara de la industria abortista, que es la de los litigios estratégicos, metió 22 amparos estratégicos por cada estado que no había despenalizado. Y a Chihuahua, cuando la Corte dijo, siguiendo las instrucciones de la jurisprudencia del 2021 de Coahuila, fue el marco normativo de Chihuahua es inconstitucional, reformen. Los diputados de Chihuahua no reformaron y creo que fue la semana pasada que la Corte ya se metió en el asunto de como ustedes no hicieron nada, esto es inconstitucional y prácticamente dejaron en letra muerta todo. Pero todavía, todavía está la posibilidad de que los diputados hagan algo, o sea, ya no, o sea, van a tener que reformar y despenalizar, sí, pero pues espero que lo hagan con los candados suficientes para evitar la legalización de la tortura, porque el matar a un niño dentro del vientre que ya siente dolor, el matar con dolor es tortura. Entonces no puede ser que estemos ciegos ante la posibilidad de que se esté legalizando la tortura de los bebés en el vientre. Y que ayer, por ejemplo, aquí en Mérida, yo estoy en Yucatán. Ayer fue un día muy triste porque ayer metieron dos iniciativas para despenalizar el aborto. Igual la Corte el año pasado nos hizo el grandísimo, y luego quieren los ministros que los defendamos. ya Eh, sé. Metió, invalidó también el marco normativo de Yucatán y ayer una diputada de Morena, Clara Paola Rosales, y otra de Movimiento Ciudadano, Larisa Costa, que esa chava estudió en un colegio católico, becada por la Fundación Botín, pero haz de cuenta que parece que nada más les dan becas para que se vayan al extranjero y vengan aquí a implementar la Agenda 2030. Y metió otra iniciativa y diciendo puras mentiras, que igual en otra charla ya te platicaremos del caso de Belia, porque en México se utilizan casos de infanticidas de mujeres que mataron a sus hijos después del parto. Y Gire dijo que esos, o sea, ha manipulado, toma la defensa legal de esos temas, de esos casos y dice que son, que no son, que eso fueron abortos espontáneos y que se está criminalizando injustamente a una pobre mujer que tuvo un aborto espontáneo y no fue un aborto. Pues como el caso Beatriz a nivel internacional, ¿no? Que ni Exactamente. siquiera se murió por eso y insisten en mentirle a la gente, ¿no? Aquí estamos igual, tuviste el caso que ellos se encargaron para ganar las elecciones, el caso de Georgia, ¿no? Donde la base del problema fue que un estado que tenía el aborto legalizado le dio la pastilla abortiva a una chica y la mandó a su casa, aún sabiendo de los riesgos de esa pastilla abortiva. No les importó. ¿No? Entonces, todos vivimos, creo que en todos los países estamos viendo estas mentiras
Lo que más me sorprende, Ale, no sé si la gente se compra la mentira porque son ya insensibles a lo que estamos diciendo, pero parte de lo que a mí me despertó, Ale, fue la tortura a ese no nacido, ¿no? Te Lo tocó dijiste verlo, bien. te tocó Me verlo. tocó verlo, el aborto después de las 12 semanas es a través de la descuartización del bebé en el vientre. Imagínate ser tú ya la que ayude a apilar los cuerpos de los bebés, los brazos, los torsos, las manos, pegar estos rompecabezas de bebés, mandarlos en bolsitas Ziplocs a ser cremados con la basura, ¿no? Médica de los demás hospitales. En este caso, una chica de 19 años tenía 14 semanas de gestación, Ale. El abortista había olvidado la cabeza del bebé adentro. El asistente fue a mi oficina y me dijo, yo ya le dije, no me hace caso. Él dice que ya se va. Ya le dije que falta la cabeza, ¿no? Que no la encontramos por ningún lado. Yo voy a discutir con él, le digo, al parecer falta la cabeza. Él dice, ay, voy a buscarla en la basura, ¿no? Mm. Búscala. O sea, como hay muchas cabezas ahí, y tú que me molestes por una cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible que mejor un asistente que no tenía más escuela que una escuela técnica para asistirlo, ella supiera, porque no eran ni enfermeras, no éramos ni enfermeras, ¿no? Él era el doctor y había una enfermera que es la que se dedicaba a dar la medicina, la anestesia, Anestesia. Mm. pero los demás no tenían más licencia que ser asistentes médicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que alguien que no tenía más escuela que una certificación como asistente pudiera tener conocimiento básico de que si no encontraba la cabeza y esa chiquilla en los 19 años iba con una cabeza era grave? Que él que estudió medicina, ¿no? Que él que era doctor, ¿no? Pero es que yo No creo le que importaba. a él les vale, ¿verdad? Yo creo que están muertos en vida, pobrecitos. Les vale. Ellos les vale, ¿y sabes por qué, Ale? Porque una de las cosas que yo comprendí, te lo acabo de decir ahorita, la gente no se dio cuenta que al pasar todas estas propuestas dejaba a las mujeres desprotegidas de esta industria. El aborto, tú sabes que a Estados Unidos es conocido como el país de las demandas, pero es imposible casi imposible que una mujer le gane a un abortista una demanda. ¿Por qué? Porque ese abortista les dio a firmar un montón de hojas, ¿no? Esas hojas preoperatorias, esas hojas que les dan a las mujeres a firmar, donde dice, hey, puede ser que pierdas la vida, la matriz, puede ser que tengas septicemia y te mueras. Entonces ahí quedan ellos totalmente protegidos de que ellos le advirtieron a ella que es una posibilidad. Y ella afirma en su desesperación, en su que cree que esta es su única salida, ella afirma, ¿por qué? Porque además hay gente como yo que cuando ella pregunta, ¿es verdad que me puedo morir? A mí me entrenan y yo entreno a otros para decir, eso casi nunca pasa. Aquí nunca nos ha sucedido. Oye, dice aquí que puedo perder la matriz. No, lo tenemos que poner porque si no ya sabes que el otro lado cómo se pone, pero realmente casi no pasa. El aborto es muy seguro. El aborto es un procedimiento, es más seguro que llevar un embarazo término completo. Si Mm. una mujer escucha eso y dice, ah, ok, entonces podría morirme dando a luz, mejor hago esto, ¿no? Porque es más seguro. Yo ya le dije que es más seguro y ella a mí me creyó, ¿no? Sí. Entonces, esas son una de las cosas, Ale, que a mí me despertó por años. Yo le decía eso a las mujeres. Es un procedimiento seguro. Llevamos haciéndolo desde los setentas, ¿no? Oye, ¿y Se qué mueren más pasó con mujeres la dando a cabeza? luz. ¿Qué pasó con la cabeza? ¿El asistente la sacó o no la encontró? Pues después de discutir con él, aceptó hacer otro ultrasonido. Encontramos la cabeza arriba de Endiu, ¿no? Ese anticonceptivo en forma de té de cobre que ya le había insertado a la chica de 19 años. Ahí encontró la cabeza, él realizó, digamos que dos legrados a esta chica de 19 años en menos de media hora. Falsificó el expediente porque no le dijo nada, no le avisaron, porque nunca le avisan a las mujeres cuando hubo un riesgo, cuando hubo un problema, cuando las perforaron. Y eso es lo que yo reporté, Ale. Yo reporté que perforaban a las mujeres diario, que la lastimaban. Y cuando la gente escucha eso, especialmente en México, dice, por eso lo necesitamos legalizar para que no haya abortos clandestinos. No, yo hablo de una clínica legal de Estados Unidos, una de las mejores proveedores de abortos, ¿no? Era legal, Ahora bien sí que los instalada. pioneros. O sea, era una clínica Entonces, nacional. es según ellos, ¿no? Pero es que, Ale,
El problema aquí es que la gente no entiende, no existe el aborto seguro, no hay forma de hacer el aborto seguro. Primero, alguien va a morir que es el bebé por seguro. Y segundo, la mujer va a salir lastimada física, emocional y mentalmente, psicológicamente. No existe aborto seguro, no hay forma, ni la pastilla es segura. Entonces, por fin sacaron la cabeza del bebé, no le dijo nada a la paciente, falsificó el expediente. Yo me fui, llamé a mi supervisor, le dije, ¿sabes qué? No más, no más, no más. No, no, le dije, porque yo creía que solo era este abortista. Yo dije, no, este güey está mal, ¿no? Dice, ¿qué está haciendo? No, yo le dije, no, yo me voy a quejar de él, voy a ir al medical board, que es aquí la directiva que revisa a los doctores, ¿no? A salubridad, a quejarme de él, pero aquí él no va a tener lastimando a las mujeres. Ya te imaginarás, ¿no? Yo me esperaba que Te una felicitación aplaudieran. por haberles dejado saber, ¿no? Así como, hey, Mayra, gracias por dejarnos saber que había una abortista lastimando a las mujeres. Y lo que pasó fue lo contrario, Ale. A mí me despidieron, ¿no? Al poquitos días de esa queja, a mí me hablan a la oficina y me dicen, hey, fíjate que el viernes que no estabas encontramos drogas en tu escritorio, estás despedida. Y yo, ah, carajo, pues si yo no estaba, ¿quién puso las drogas ahí? ¿No? Según ellos, medicamentos expirados que se usaban en las pacientes como fentanol, porque utilizan fentanilo para dormirlas, ¿no? Que por cierto, en otra charla podremos hablar de la asociación que hay entre la adicción al fentanilo en los gringos y el aborto, ¿no? Si eso Claro, les dan para dormirlas, imagínate. Entonces, eh, haz de cuenta que yo digo, ok, ah, sí, ¿no? Y que qué raro, ¿no? La mexicana con drogas en el escritorio, ¿no? Ya no sabemos ese cuento, ¿no? Entonces, obviamente yo salgo de ahí así como, ¿qué voy a hacer, no? Que aquí soy yo contra una organización multinacional, Ale, con tantísimo dinero, ¿no? Si yo te dijera las veces que la gente me dijo, nunca le ganarás a Planned Parenthood, son poderosos, son esto, son lo otro, son aquello, y yo dije, ok, pero lo voy a intentar. claro. Gracias a la gente en el movimiento Provida, Ale, yo encontré a mi abogado, que se llama Tim Casey. Yo a él llego, y ya te imaginas la escena, yo me siento en la sala con él, en su oficina, le cuento mi historia, suena a una novela mexicana, ¿no? Y él me dice, te creo. Y yo, ¿de verdad? Me dice, sí, te creo, ¿no? Mm, Y decide defenderme, aún sabiendo mi estatus migratorio, porque algo súper cómico que recuerdo de ese día con él es que él me dijo así, antes de, yo necesito saber si tienes algún esqueleto en el closet, ¿no? Basura ahí que necesitamos saber antes de decir y empezar un juicio contra Plan Parenthood, porque ellos se encargarán de sacar lo que sea para lastimarte a ti, ¿no? Me decía, así que si hay algo, si un día te llevaste una pluma, si un día robaste, si un día hiciste, lo que sea, necesitas decírmelo. Y yo, no, nunca robé nada, no, nunca hice esto, yo seguía bien las leyes y todo eso, y dice, algún esqueleto yo le salgo a leer. Lo único es que no tengo papeles para trabajar. Y él, hubiera preferido que me dijiste que robaste, dice. ay, no. Y le digo, pero ellos lo sabían. Y me dice, ¿puedes probar eso? Y le dije, sí, sí puedo probar porque había muchos como yo. Había muchos empleados, fácil éramos 10 Ale, indocumentados que trabajaban para Plan Parenthood. Le dije, además de que te puedo decir que cuando a mí me contrataron, yo les entregué todos mis papeles mexicanos. Y dice, y como decía él, ¿quién que contrata a alguien sin saber que tiene unos papeles le pide sus papeles mexicanos? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué me pides mis papeles mexicanos? ¿No? ¿A ti de qué te sirve? Nunca. Entonces él me dijo, ok, está bien. Y ahí me dice, pues te voy a defender, ¿no? Y Ale, una de las cosas que él me dijo ese día es, solo quiero que sepas que la ley en Arizona es muy estricta, que tú puedes demandarlo, sí, y quizás si ganas o no, no lo sabemos hasta el juicio, pero también puede ser deportada, porque vas a admitir ante un juez no tener papeles para estar en el país y ella no se puede hacer de la vista gorda, pues le sirve a la ley, ¿no? Él me dijo así que con eso Te quiere jugabas, seguir pues, adelante. te jugabas tu casa, de estar con tu familia. Él me dijo, ¿quieres seguir adelante? Entonces me dice, piénsalo, te doy el fin de semana, me contestas el lunes y proseguimos si dice sí y si no, pues yo entiendo. Yo voy a mi casa, Ale, y hablo con mi familia. Me acuerdo que mi hijo solo tenía como 14 años.
y les digo, no, pues está esto, miren, no sé si voy a ganar, y si voy a ganar, no estoy aquí pidiendo dinero, son no es por dinero, ¿no? Claro, por Entonces, justicia. no sé si voy a ganar o no, lo que sí es que hay un riesgo muy alto de que me deporte y me tenga que ir a México. Eh, Me acuerdo que mi mamá y mi hijo decían, ¿y tú qué quieres ser? Mi mamá me dijo, pues yo me voy contigo, ¿no? Mm, Y mi hijo también, ¿no? Y digo, ay, criaturita, ¿no? Pero en ese momento dijeron, no, pues si es lo que tú tienes que hacer, yo les dije, sí, es que si yo no hago esto, no voy a poder vivir conmigo misma. Yo no puedo quedarme así, yo necesito hacer algo que quede escrito en algún lugar, que quede una prueba de lo que ellos hicieron, no nada más a mí, sino a las pacientes, de lo que ellos están haciendo, la corrupción. Entonces ellos me dicen, ok, nosotros te apoyamos, ¿no? Y dije, ok, vale. Y le hablo al abogado y le digo, ok, mi familia dice que sí, adelante, está bien. Y entablamos la demanda contra el Plan Parenthood, siendo la única demanda en la historia de Estados Unidos contra ellos de un empleado despedido injustamente bajo la protección de denunciante, siendo la primer demanda de una persona indocumentada en ganarse en la Corte de Estados Unidos. ¿Sale? No existe otra demanda como la mía, y yo lo hice por eso, ¿no? Muy a pesar, hoy la gente sale a las calles a vandalizar, a pelear por los derechos de los inmigrantes. Y yo te puedo decir, no es por decir que yo, pero yo hice algo que dejaba un precedente para esos inmigrantes. No salgo ahí a andar vandalizando y moviendo banderas que no vienen al caso porque no ayuda a nada, ¿no? Yo lo que hice fue, ahora sí que ser como ese un conejillo litigio. de Indias, que dejaron precedente que un inmigrante sin papeles puede demandar a un empleador. Eso es ayudar a tu gente, no andar ahí vandalizando las calles. Claro, y te arriesgaste. Aparte hiciste un litigio arriesgando tu vida, ¿no? La calidad de tu vida y que gracias a ese precedente otros inmigrantes pueden denunciar a sus patrones cuando los patrones saben que no tienen sus papeles, ¿no? Porque a ti lo que te hacían era como un chantaje. Sí, uy, no, es que pues como no tienes papeles, Te vamos a vas a deportar. ser de las primeras ¿no? O sea, fue claro que fue un chantaje pues para obligarte a ser la directora No, del... no, y aún en la demanda, Ale, ellos varias veces decían, si sabes que con una llamada ya no estaría aquí, ¿no? De hecho, quiero que sepas que salieron unas empleadas de la clínica que estaba cerca al abortista, donde él trabajaba la mayoría del tiempo. Nos comentaron que un día escucharon una conversación entre el abortista y su asistente, ¿no? Su mano derecha, donde la asistente le dijo, mi primo trabaja en migración, le puedo decir que la recoja y diario se mueren en la frontera. Mm, Las empleadas le avisaron al supervisor de ese centro, el supervisor le habló a los abogados y los abogados dijeron, si tú la tocas, la vuelves una mártir. Hoy, olvídate, ya con la demanda en proceso, le pasa algo y olvídate, están pierde. puestos a matarte. Qué increíble. La gente siempre me pregunta, ¿no te daba miedo? Mi abogado me decía, no quiero que vayas a los mismos supermercados siempre, que vayas sola por estos lados, siempre fíjate quién te sigue. O sea, yo viví esos 2 años de la demanda, Ale, cuidándome las espaldas todo el tiempo, De tus ¿no? Todo el compañeros, tiempo. ¿estuviste cuántos años en en esa empresa? 17 años. Y de esos 17 alguien que te haya dicho, o sea, tú te enteraste porque le dijeron al abogado, pero no hubo un amigo dentro de la clínica que te dijera, oye, aguas, ten cuidado, te quieren hacer algo, nada. No, no dentro, no que todavía trabajaran ahí. Sí hubo gente que había trabajado ahí, Ale, que nos contactó y me dijo, yo te voy a dar esta información, no digas mi nombre, que trabajó ahí y que gracias a ellos tuvimos mucha información sobre la corrupción que había habido antes, antes de mi tiempo en ese centro, ¿no? Que nos ayudó mucho en el caso y que mi abogado de forma inteligente decidió sacar durante el juicio. Ale, ellos empujaron para que no hubiera un juicio, pero nosotros desde el principio queríamos un juicio porque el juicio es cuando traes personas de la comunidad en el jurado y ya deciden, ¿no? Y aunque solo tienes 50% de posibilidad de ganar, sabes que estás a la merced de personas como tú de la calle
que entiendan el caso. Y me acuerdo que mi abogado me dijo, la mayoría del jurado estaba a favor de Planned Parenthood, ¿no? Porque seleccionar al jurado es un poquito complicado, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo me fui ese día después de que seleccionara al jurado, le dije, chin, van a estar de su lado. Y me dijo, hey, dijo, lo que tú quieres es convencer a la gente de quién es Planned Parenthood, ¿cierto? Y le dije, sí, esta es tu primer prueba. Mm. Esas personas que están a favor de él, si tú los convences a ellos, tú vas a lograr eso el resto del mundo. Primera Y yo audiencia. dije, tienes razón. Y sí, mira, ganamos por decisión unánime de los 12 jurados que estaban a favor de Planned Parenthood. Eh, la juez es demócrata, también su biografía dice es una pionera de los derechos reproductivos, yara, 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 ya sabe lo que significa eso. Y sin embargo, ganamos ese juicio, ¿no? Y como digo, siendo la primera inmigrante en ganar una demanda sin tener papeles, por despido injustificado, por protección de denunciante, ¿Nos puedes siendo la, comentar qué es lo que le dijo la juez a esta empresa cuando me acuerdo que tú dijiste que ella les dijo algo que a mí se me hizo maravilloso, no sé si se pueda compartir. Sí, sí, claro que sí. Ellos le dijeron, tú sabes que ya no tiene derecho a demandar, es ilegal, ni siquiera debe de existir en este país. Y la juez le dijo, y aún así la tuviste trabajando 17 años. Ella tiene derecho porque tú se lo diste. Al contratarla, sabiendo su estatus, tú le diste el derecho de trabajo, de tener el derecho a pelear por sus derechos. Entonces le dijo, no puedes hoy venir a usarla trabajando y luego aplicar eso de que no debería de haber estado trabajando cuando tú mismo la tuviste trabajando 17 años. Porque obviamente ellos quisieron jugar la carta de no sabíamos que era ilegal, pero cualquier persona que ha vivido en este país y que ya tiene una empresa o ha trabajado entiende que no pasas más de 3 años en un trabajo sin que ese trabajo se entere que no tienes papeles. No es cierto, eso no sucede. Eso no sucede. Les llega una carta donde dice, hey, algo no está bien con el seguro social de esta persona, hey, esa persona no existe en los récords del IRS, ¿no? O no existe en los récords de esto, ¿no? Del seguro social, ¿no? No es cierto, no puedes durar 17 años, ¿no? En un lugar así. Entonces, esas son las cosas que nos ayudaron muchísimo en el caso que logramos demostrar que yo dije la verdad, Ale, logramos demostrar que este abortista lastimaba a las mujeres, que había récord de los daños que él hacía en el aborto a las mujeres. Fueron muchísimas cosas las que nos ayudaron. Yo siempre digo la verdad, ¿no? Y nuestro Señor Jesús que estuvo presente, porque el sacerdote que te comenté fuera de cámara, con el que me ayudó a sanar espiritualmente, estuvo ahí diario rezando el rosario en esa sala, ahí en el juicio. Y yo digo que la presencia de él hizo que el jurado de verdad abriera su corazón a la verdad. Qué bonito. ¿Y qué pasó después? ¿Los condenaron? Digo, te voy a Pues hacer una gané el pregunta. caso, ¿no? Gané el caso siendo el jurado. Nosotros, mi abogado, me acuerdo que cuando cerró como, no sé cómo le llaman en español, pero cuando dio el final en el juicio, como aquí Su le llaman closing declaración, statement. su, ah, su, Ajá, su declaración para cerrar. Ujú, sí. ya, para cerrar la demanda, él dijo, mi clienta nunca ha puesto una cantidad monetaria. Nosotros les dejamos a ustedes ahora sí que a su merced, que decidan lo que vale su salud, lo que vale su voz, lo que vale su palabra, ¿no? Y ya ustedes deciden los daños, ¿no? El jurado regresó con una cantidad que nunca se había visto en un caso como el mío. Obviamente si pagaron o no es toda otra historia, Ah, sí, pero es importante pero porque mucha gente dice, no, ella ganó y no, entonces yo quiero que nos digas, ¿cuánto te deben? bueno, es un poco complicado, ¿no? Creo que la gente que entiende de litigios y demandas entiende que no siempre el veredicto es lo que reciben las personas, ¿no? Hubo mucha negociación con ellos, ellos querían que yo firmara un acuerdo de confidencialidad, que yo desde un principio dije que no haría porque el problema, Ale, es que muchísima gente que ha logrado sacarle dinero a esta empresa, que ha logrado demandarlos, que ha logrado llegar a algo, acceden a callarse
firman su trato de confidencialidad por recibir el dinero y entonces ya no pueden hablar de nada. Aquí mi abogado les dijo, ella no está aquí por el dinero, podemos durar toda la vida en apelaciones porque lo que ella quiere es poder contar su historia. Así que con eso les digo, lo que puedo decir es que hice sacrificios para poder ser hoy libre de mi historia y poder contarla con libertad. Gracias a eso pudimos escribir el libro que ya va a salir pronto, que se llama Rodríguez contra Planned Parenthood, Hermoso. en inglés Rodríguez versus Planned Parenthood, ¿Sabes por qué editorial? orgullosamente con una editorial mexicana. Ah, muy bien. Es lo que te decía, ¿cómo lo podemos, cuándo sale y cómo lo podemos comprar? Ya, de hecho, esta semana estoy hablando con las personas encargadas de la publicación, ya revisamos las últimas, te las mando si quieres leerlo, si no tienes mucho que hacer, te puedo mandar las hojitas para que elogies y nos des tu opinión, ya para imprimirlo. Y de ahí, yo estoy esperanzada que, pues, gracias a Dios estaré con Sara en la conferencia en Guadalajara en marzo, así que por ahí andaremos. Si hay gente que ve estos videos y está en Guadalajara, están bienvenidos a asistir a esa conferencia con grandes personas del movimiento Pro Vida. En marzo, Y Brenda del Río va a ser, ella venía haciendo un gran congreso para la mujer desde antes de la pandemia, por la pandemia se interrumpió y veo que otra vez está empezando con este gran congreso, entonces sí va a ser en marzo en Guadalajara. Habría que checar la página del Movimiento Viva México o de Brenda del Río para que puedan ustedes comprar sus boletos y asistir a este gran congreso y conocer a Mayra, a Sara, también ver Chinda Brandolino, la misma Brenda del Río, o sea que va a estar muy interesante. sí, estoy esperanzada en poder llevar los libros ahí por primera vez y Muy que la bien. gente pueda tener acceso a ellos de mi historia. Pero en eso hoy me dedico no nada más a ir por el mundo contando mi historia, ¿no? Porque pues he tenido la fortuna y la bendición que Dios me ha llevado hasta la India a contar mi testimonio. Trabajo para una organización donde ayudamos a los empleados de la industria del aborto a dejar la industria del aborto y empleados que ya se han salido a encontrar sanación. ¿Por qué? Porque el aborto no solo perjudica a la mujer que abortó, el trauma postaborto llega a todos en la comunidad, ¿no? Al hombre de la esposa que abortó, de la novia que abortó, eventualmente a los abuelos, ¿no? A los familiares de esa mujer y a los empleados de esta industria, Ale. Mucha gente Hay no lo trauma. entiende, mucha gente no lo cree, mucha gente dice, no, pues ya terminó su embarazo y salió, pero tú lo has visto, o sea, no sé si nos puedas dar un ejemplo, obvio sin nombres, Sí. de algún caso, por ejemplo, de algún empleado que digas, no, hombre, este era un caso perdido y sin embargo, Sí, después, sí, claro. De hecho, tenemos un documental que está por salir que se llama de la misma protagonista de la película Inesperado, se la vi yo. llamará Impensable, el documental, que es el testimonio de varios de nosotros. Quiero que sepas que ahí sale el testimonio de una chica que ella trabajaba en un centro de abortos y cuando un bebé de alrededor de unas 24 semanas, la mamá estaba teniendo un aborto tardío. Un aborto tardío de las 20 más de 20 semanas dura 2 a 3 días, ¿no? Así que a nadie le salvan la vida con un aborto tardío, porque un aborto tardío dura de 2 a 3 días en realizarse, porque el primer día se le ponen unas laminarias que dilatan el cuello de la matriz, en el segundo día se descuartiza al bebé, no, en el segundo día se le mata al bebé con una inyección, y en el tercer día se le descuartiza para sacarlo, ¿no? Entonces, en este caso, la mujer no llegó a los 3 días. Ella cuando estaba en el segundo día en la clínica dijo tener ganas de ir al baño y que si podía ir al baño le dijeron que sí porque no pensaron que ella estaba en trabajo de parto. Ella fue al baño y cuando de repente grita, ¿no? Entra la empleada que nos cuenta el testimonio en este documental y viene al bebé de 20 y tantas semanas en el excusado. La mujer dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque el bebé se estaba moviendo, estaba vivo, pataleando, porque dio a luz en el excusado. La empleada dice, no sé, le llama a la enfermera, ¿no? A la encargada, y le llama porque vayan, sacan a la mujer y le dice, tú quédate aquí y cuando se ahogue ya lo sacas, cuando deje de moverse.
y testimonios como el de ella, de varios empleados que les tocó dejar morir a los bebés, ¿no? Y te dejan ahí cuidándolos, ¿no? Como yo te digo, juntar las piezas de los bebés en una bolsa Ziploc y entregarlos, ¿no? Ya te sientes así como un sicario, ¿no? Ya es así como ya fuiste parte de estar amontonando las partes de los bebés para, y muchos de ellos para ayudar al tráfico de las partes de no nacidos, ¿no? En eso y recordar las llamadas de las mujeres, por ejemplo, a mí algo que me quitó mucho tiempo el sueño, Ale, fue que como directora yo recibía las llamadas de emergencia en las noches cuando no eran así como muy graves, ¿no? Que fuera algo que se podía controlar sin ocupar al doctor o a la enfermera, ¿no? Yo recuerdo muchas llamadas de las chicas que tomaban la pastilla y me decían, ¿qué hago? Porque tú me dijiste que era un coágulo y es un bebé, lo puedo ver, sus manos y sus piernas, y tú decirle, aviéntalo al excusado y jálale y no lo veas, ¿no? O no, no te preocupes, solo jálale y no lo veas, ¿no? Esas son cosas, pero escuchar a las mujeres llamar y decir, me dijiste que casi no dolería, me dijeron que dolería como una regla, me estoy muriendo. El dolor es tanto que me estoy muriendo del dolor, ¿no? Y escucharlas llorar, ¿no? Escuchar a las mujeres en los cuartos antes del aborto, escucharlas decir siempre no, ya no, mejor no. Y que el abortista diga, no, es demasiado tarde cuando ni había empezado, ¿no? Y duérmela para que ya no se queje, ¿no? Ese tipo de cosas, eh, verlas después en la sala de recuperación devastadas, porque eso de que salen felices, brincando, hey, me hice mi aborto, me voy a comer mi feto, como hemos visto en videos, no es verdad, no es verdad. Las ves en la sala devastadas, con dolor, ¿no? De miedo todavía, ¿no? Cara de miedo, cara de dolor. Es demasiado el dolor provocado por el aborto, Ale. Entonces es muy fácil decir que estás a favor de, Yo recuerdo esa ¿no? película de Abby Johnson, la de Inesperado, y retratan lo que tú estás diciendo, ¿no? Que las chiquitas las llevan como una salita de espera y están todas cabizbajas. Nunca te tocó una feliz de, ¡ah, qué padre! O sea, no. Nunca, nunca, ¿no? Y algo, por ejemplo, es el trato de algo que tenemos que aceptar, Ale, que si el aborto ha sido eh, tan promovido, es por culpa de las parejas. El hombre que en el 60% de los casos no quiere hacerse cargo de ese bebé o no quiere apoyar a la mujer, ¿no? Parte también porque la cultura le ha dicho al hombre que así debe de ser, ¿no? Que él tiene que respetar la decisión de la mujer. Y entonces él dice, no, pues lo que tú quieras. Y la mujer, oye, pues entonces no quieres ayudarme, ¿no? Si dices lo que yo quiero, en lugar de decir me voy a casar contigo y ser el padre de ese hijo, entonces es porque no te vas a hacer cargo, ¿no? Pero Tenemos que aceptar. puede ser tan tibio, ya dices, Y ¿cómo me voy a casar con un, o no, aunque no me quiera casar, ¿cómo voy a tener una pareja de vida que es tibio? no, y tenemos que aceptar que existe una irresponsabilidad en los hombres, ¿no? Fíjate que a mí muchos de las personas de este lado, ¿no? Anglosajones, gringos, me dicen, pero ¿cómo es posible que el aborto haya avanzado tanto en Latinoamérica con los latinos y son muy pro familia? Y yo le digo, no, no, espérame tantito, vámonos despacio. Ujú. Los latinos son muy promiscuos. Tenemos que entender que pasó algo, un volteo en la cultura de las mujeres hispanas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues bien, antes la mujer hispana caía mucho en ser la amante y llenarse de hijos siendo la amante, ¿no? Y por eso los hombres tenían dobles familias o hasta tres familias, ¿cierto? ¿No? Eso era algo muy común en nuestra cultura. Hoy estamos viviendo en un lugar donde la mujer amante prefiere hacerse abortos antes de cargar con los hijos del esposo de otra. O simplemente, ¿no? Prefieren pagarle al amante para que vaya y aborte antes de tener que tener el riesgo de tener otra familia por otro lado, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que entender que eso también sucede. El aborto está más permisivo porque en lugar de ver la responsabilidad del hombre, que por cierto, no entiendo ese movimiento feminista, Ale, no sé tú, ¿no? Pero estas mujeres que salen a la calle pidiendo más derechos para las mujeres y aborto libre y seguro donde solo benefician al hombre, es así como, Sí, yo digo que la ignorancia son personas muy, o sea, no todas, he conocido algunas que son muy cultas,
Una vez conocí una feminista, lesbofeminista, abolicionista radical, y me decía, nosotros sí creemos que es el derecho de la mujer decidir si quiere ser mamá o no. Me dijo, pero no creemos que esa lucha es así o sea, dice que le molestaba el trapo verde, que era mercadotecnia, que porque antes de promover el aborto tendría que promoverse la prevención. O sea, Thank you. pero ella es como el 5% de las feministas que he conocido y todas las demás son las que vamos a promover la industria para que ayude a los hombres a cosificarnos y a usarnos sin compromiso, porque en realidad le están haciendo la chamba a los promiscuos. No, no estoy diciendo todos los hombres, ya también en el mochiclub luego se enojan que, ay, está satanizando la masculinidad. No, hay hombres muy buenos, pero los que no. Claro que les encanta el negocio porque les ayuda a estar, como dirían, de picaflor, sin responsabilidad. O sea, Correcto, ¿no? sí. Y eso sin olvidarnos de mencionar, mucha gente cuando nosotros decimos que la industria del aborto va de la mano con el tráfico humano, ellos creen que nosotros hablamos que los directivos de la IPPF se sientan con los narcotraficantes o los traficantes de humanos y tienen pláticas como tú y yo, ¿no? Vía Zoom. No, no decimos eso. Pero si yo te digo que a mí me decían, hazte de la vista gorda, ¿no? Eh, si nosotros notábamos algunas señales de tráfico humano y obviamente íbamos a un supervisor a decirle a alguien, Oye, fíjate que noto que esta chica así, pregúntale si está segura en casa, es toda tu obligación. O sea, hazte de la vista gorda, ¿no? Recuerdo que una abortista era mujer. Ella, una de las chicas salió y le dijo, oye, estoy preocupada porque fíjate que esta chica ahorita que le hice el ultrasonido está toda moretoneada. Y la abortista le contestó, tú no eres quien para juzgar, a lo mejor le gusta que la traten así. Uy, lo bueno es que dicen que se preocupan por las mujeres. ¿Cuántos Entonces años dices tú, tenía esa pobre muchacha? ¿Quién sabe? O sea, es que yo creo que hasta podrían ser menores de edad y no les importa, ¿no? claro, y esa es otra de las partes. ¿Por qué hay tanto empuje por quitar el permiso de los padres en niñas de 12, 13 años? Ellos dicen, porque muchas de ellas son abusadas o violadas por sus familiares. Y eso es correcto, pero muchas de ellas, ese mismo familiar, el tío, el primo, el pariente que la violó, la llevó el padrastro, va y la lleva a abortar sin que su madre se entere, porque ya no necesita el permiso de su madre o de verdadero de su padre, ¿no? Y va a seguir abusando de ella, va a seguirla violando porque ya no necesita haber un registro de que esa menor está siendo abusada. El tráfico humano y el abuso a los menores es demasiado complejo como para que la gente diga que solo es el gran porcentaje es uno, ¿no? Y que eso es lo mejor para ella. Yo he escuchado tanto como esa excusa cuando yo fui testiga, Ale, de tantas niñas abusadas ser llevadas por el que estaba abusando de ellas, ¿no? Y haciéndose pasar por sus, ahora sí que los que las cuidaban o los que O estaban con ellas se hacían pasar por el tutor. guardianes, ujú, por su tutor guardián legal, ¿no? Entonces, esos son los tipos de casos que nosotros hemos sido. Entonces, hoy me dedico a ayudar a esta organización de Abby Johnson a nivel global, llevando nuestro ministerio para ayudar a los empleados a dejar la industria, a encontrar sanación, ¿no? Trabajamos con otras organizaciones en otros países que nos quieran ayudar a ayudarlos, ¿no? A salir de esto. Claro que entendemos la complejidad de las diferencias culturales, económicas, socioeconómicas de otros países, ¿no? Que lo complica un poquito más, ¿no? ¿Cómo te pueden Eh, contactar? Porque yo sé que en México están los de 40 días por la vida y sí, cada vez que inician una campaña y termina, siempre informan, fíjate que este año renunció el médico de tal clínica y se nos acercó porque nos dijo que ya estaba harto, porque él pensó que iba a ayudar a igualito, ¿no? Igual que Sara, igual que tú. Pensaron que iban a ayudar a las mujeres y después se dieron cuenta de que había chicas que estaban regresando para el sexto aborto, ¿no? Es decir, eso es que la gente no se toma con responsabilidad. O yo, sea, entonces, yo tuve a lo una mejor paciente, Ale, que tuvo 20 abortos. Y oh, lo decía así, ¿no? Con orgullo. es que no todos despiertan, ¿verdad? No todos se dan ¿No? cuenta.
Pueden contactarme en redes sociales, estoy como Mayra Rodríguez, The Real Mayra Rodríguez. También tengo WhatsApp, en mis redes sociales está el número. Digo, si lo vas a poder poner, Voy a ahí puedes buscar tus poner mi. redes, voy a poner la Sí, 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 te fotografía. puedo mandar ese para que lo puedas poner ahí, pero pueden contactarme. Yo colaboro muy cerca de los de 40 días por la vida, colaboro muy cerca con muchas organizaciones a nivel mundial. Gracias a Dios me han utilizado como un instrumento. También tenemos una línea de apoyo a las mujeres que se llaman Pro Love Ministries. Love Line se llama, que ayudamos a las mujeres que tienen bebés pequeños, embarazadas, que necesitan apoyo, llenando los espacios que hay entre las comunidades, ¿no? En el movimiento Pro Vida, para que la gente entienda que no nada más estamos aquí para dar pañales y botellas, ¿no? Entonces, eso también. Y pues ya está, hoy me dedico completamente al movimiento Pro Vida, Ale, después de haber sido promotora de los derechos reproductivos, ¿no? Y del aborto por 17 años. Hoy es todo, respiro y me muevo y me levanto para defender a los que no tienen voz, porque fíjate, como inmigrante fue poquito, ha sido una época poquito difícil a los que apoyamos a Trump, ¿no? Yo por primera vez pude votar y voté por él. Y mucha gente dice, siento, qué orgullosa sabes de estar, de haber traicionado a tu gente, ¿no? Y yo, la gente no entiende porque dicen, es que no te preocupan los inmigrantes. No, sí me preocupan, pero el inmigrante también estaba sufriendo bajo la administración de Biden, ¿no? Y aunque yo peleo mucho por los derechos de los inmigrantes también, que haya una justicia, debe haber un balance, ¿no? Y también ha habido mucho abuso por parte de muchos inmigrantes, ¿no? Yo que he sido inmigrante lo puedo decir. Hay mucha gente que ha venido a abusar del sistema, ¿no? Entonces, pero para mí no existe lucha más grande que la del no nacido. Y les dije así, el inmigrante, velo, salió a las calles, levantó la voz, puede gritar, puede patalear, vandalizan, pero el no nacido no puede hacer eso. El no nacido no tiene voz. El que está en el vientre solo nos tiene a nosotros. Ujú. Nosotros somos su voz. Ellos no pueden salir a las calles a gritar que no los maten. Ellos no pueden levantar las manos con banderas. Ellos no pueden hacer nada por salvar su vida. Solo nos tienen a nosotros para salvar la vida. Para mí no existe causa más grande que la del no nacido, porque no existe un abuso más grande y una injusticia más grande que matar a un niño inocente que no se puede defender en el vientre. Sí, Así que, aunque muchos nos odien, no existe causa más grande que defender al que no tiene voz. es la causa más noble, porque aparte creo que es la única causa en la que nos han puesto en me decían, en el banquillo de los acusados como si como si fuéramos inútiles. A veces nos quieren dar a entender que somos inútiles y no, o sea, es la causa más noble y más necesaria porque si le quitamos humanidad al más chiquito, después le vamos a empezar a quitar humanidad hasta llegar al punto en que ya ni siquiera vas a poder tomar decisiones porque pues tú no eres humano, ¿no? Así como las mujeres ya no pueden tomar una decisión para salvar a sus hijos, es muy fuerte. Mayra, yo quisiera repetir esta plática más adelante para que nos hables precisamente de los temas migratorios. Yo creo que mucho queremos aprender de ti para empezar a entender lo que sucede porque los más media, ¿no? Los medios de comunicación masivos dicen una cosa y es otra, ¿no? Generalmente es otra cosa. Y Así es. necesitamos que nos enseñes a ver la realidad con los ojos de alguien que es migrante y que vive allá y que votó por Te Trump. puedo decir algo, podemos dejar para la próxima ese tema, pero nadie que es trabajador y que no ha cometido un crimen está siendo buscado ni apresado ahorita. No es verdad que hay redadas en centros comerciales, en supermercados, en iglesias, no es verdad, no Mira, es verdad. muchas gracias. Muchas gracias. Pues que Dios te bendiga. Pues bueno, no sé si puede ir en marzo a verte, pero voy a promover mucho para que las vayan a ver a ustedes dos. Ojalá que sí estés ahí para repetir esa velada entre las tres. Ah, estaría hermosa. Pues un beso, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Bye.